¿Te gustaría conocer un poco de la historia de Samaria? ¿Por qué era necesario que el Señor Jesús pasase por Samaria? ¿Qué significa que el Señor Jesucristo se sentó en el pozo de Jacob? Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Jesucristo a la conquista de Samaria. Estudio del Evangelio del apóstol Juan. Cuando leemos que Jesús entendió, significa que no le dijeron ni que escuchó decir, sino que lo supo. Ya el apóstol Juan ha dejado en claro que el Señor Jesús no necesita ser informado de nada. Los fariseos habían oído. Las multitudinarias prédicas y bautismos del Señor, con mayores alcances que las del Bautista y que las de ellos, despertaron la envidia de los fariseos. Si el Bautista había levantado suspicacias y hasta le fue enviada una comisión investigadora, los recelosos custodios de las instituciones judías se resentían aún más contra el Señor Jesús. Eran desconfiados hacia Cristo Jesús, especialmente porque después de echar a los mercaderes del templo, Él se había perfilado como el Mesías. La adhesión a Jesús mediante el bautismo y la ruptura con el institucionalismo del judaísmo no pasaría desapercibido por ellos. Jesús no bautizaba. Esta indicación busca diferenciar la práctica bautismal del Señor Jesús y la del Bautista, y dar a conocer el origen del bautismo meramente cristiano. La labor bautismal de Juan el Bautista era meramente personal, individual, era suya. Por lo mismo, terminaría sin continuidad. Sin embargo, la adhesión de las gentes al Señor Jesús podían hacerla sus discípulos en su nombre, y esto aseguraba un porvenir muy fructífero para cuando el Señor ya no estuviese. Galilea. Los evangelios sinópticos también indican que las actividades teológicamente más relevantes de la vida de Jesús se centran en la región de Galilea. Según el apóstol Juan, el motivo por el que Jesús se dirigió a Galilea fue la envidia y el recelo de los fariseos. Por su parte, los sinópticos dicen que fueron dos las razones de su traslado a Galilea: el cumplimiento de la profecía de Isaías 9:1 y el encarcelamiento del Bautista. Es en este momento entonces donde puede situarse el encarcelamiento del Bautista dentro de la narración del Evangelio de Juan. Es evidente que no existe interés cronológico ninguno en los objetivos literarios del apóstol Juan, y el Señor Jesús tenía que pasar por Samaria. Era costumbre de los galileos rodear Samaria al momento de dirigirse a Jerusalén, y viceversa, aunque la ruta resultase más larga, pues el paso por Samaria involucraba incidentes a veces sangrientos. Geográficamente no era necesario pasar por Samaria, pero en el designio de Dios era parte del itinerario del Señor Jesús, el cual empezaba por Jerusalén, luego Judea,
pasaba por Samaria y Galilea hasta llegar a lo último de la tierra. Pasar por Samaria era una necesidad salvífica, una urgencia en el plan de Dios. El Señor debía predicarle a los samaritanos, aunque le resultase peligroso por ser judío. La urgencia la imponían los campos que estaban blancos para la siega. Era hora de cosechar. Era necesario pasar por Samaria para dar cumplimiento a Isaías 11, versículos 12 y 13, de reunir en Cristo no solo a los esparcidos, sino también de reunir a Judá con Efraín, como también es conocida Samaria. En la época de Jesús, Judá e Israel esperaban unificarse, pero al no saberse el real paradero de las tribus perdidas, Samaria era la única heredera de los restos de las antiguas tribus del reino del norte. Pasar por Samaria era necesario también para cumplir la profecía de Oseas. Dios visitaría a la infiel madre de sus hijos, para que en el desierto poder hablarle al corazón. Ella le respondería como en su juventud, cuando salió de Egipto, y ya no le llamaría Señor, sino marido mío. El Señor le curaría su apostasía, la amaría sin que se lo mereciera, porque no puede dejarla, pues le da vuelcos el corazón y se le revuelven las entrañas por ella. Samaria era una región despreciada por los judíos. Era abominada por su pasado pagano, por mezclarse con otras naciones y por tener su propio templo y su propio culto. Además, porque entre los años 6 al 9 después de Cristo, en la era del procurador Poconio, unos samaritanos profanaron el templo de Jerusalén. Pero el Señor Jesús, como el esposo, no solo busca a los suyos que no le recibieron, sino también al sector menospreciado de su pueblo, ambos infieles, entre los cuales Él se levantaría como su cabeza. Dios, que antes la había desechado por su infidelidad, ahora desea contactarla, pues les busca como lo hace un marido. Oh Señor, Él se casará con ella a precio de justicia y derecho, de afecto y misericordia. Samaria. Como resultado de la apostasía del rey Salomón, el reino se dividió en dos. Al norte el reino de Israel, formado por 10 tribus, y al sur el reino de Judá, formado por 2 tribus. El reino de Israel fue iniciado por Jeroboam, y su capital estaba en la ciudad de Siquem, y luego en Tirsa. Fue Omri, el 6º rey del reino del norte, quien fundó la ciudad de Samaria como capital del reino. Samaria fue de tanta importancia que dio nombre a todo el reino del norte, y Acab fue llamado rey de Samaria. Los profetas Ido, Jehú, Elías, Eliseo, Jonás, Amós y Oseas ahí ejercieron su ministerio. Desde sus inicios, Samaria fue una ciudad pagana. Con Jeroboam se dio culto al toro en Betel y en Dan, y con Acab, hijo de Omri, se inició el culto a Baal. El paganismo ahondó más en Samaria cuando en el año 722 a.C. el imperio asirio la invadió. Al deportar a los israelitas, los asirios repoblaron con gentes de 5 países: Babilonia, Cuta, Ava, Amad y Sefarbaim, que trajeron cada uno sus respectivos dioses. Por esta idolatría en Tierra Santa, Dios atacó a los recién llegados mediante leones. El rey asirio entonces regresó a muchos israelitas del exilio y buscó un sacerdote para que desde Betel se instruyese a estas gentes en el culto a Jehová. Pero junto a Jehová siguieron adorando a los otros dioses.
Dios entonces envió a sus profetas. No obstante, a pesar de las denuncias proféticas, la apostasía ganó terreno. El Señor entonces, tras Asiria, también envió a los imperios babilonio, persa y griego, quienes no solo asolaron el reino de Israel, sino también el reino de Judá. Cuando los del reino de Judá regresaron de Babilonia en el año 538 a.C., los samaritanos ofrecieron su ayuda en la reconstrucción del templo, pero fueron rechazados por Zorobabel por considerarlos impuros, y esto dio origen a la fricción entre judíos y samaritanos. Luego, en el año 456 a.C., Nehemías expulsó al sacerdote Manasés por estar casado con una extranjera, la que resultó ser la hija de Sanbalat, el gobernador de Samaria. Tras lo cual, Manasés, a instancias del sumo sacerdote Joiada, pasó a trabajar en Samaria, y con él inició el culto samaritano y la línea sacerdotal samaritana. Desconoció el templo de Jerusalén, edificó un templo propio en el monte Gerizim y estableció sus propias normas y creencias. Al morir Zorobabel, las esperanzas en un ungido o Mesías de la casa de David desaparecieron y fijaron la vista en un ungido de la casa sacerdotal. Y así surgió la idea de un ungido o Mesías de Leví, es decir, del pacto levítico. De hecho, en el sumo sacerdote recayó el gobierno de Israel hasta la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. Los samaritanos de hoy solamente reconocen el Pentateuco como libro sagrado, pues argumentan que realizan la adoración del Israel antes del exilio, ya que son sucesores de los israelitas que no fueron deportados por los asirios. Durante la ocupación griega, Samaria pasó a ser sede de una gobernación, pero los samaritanos dieron muerte al gobernador, tras lo cual Alejandro Magno reubicó a los samaritanos en Siquem y repobló Samaria con gente de Siria y Macedonia. Por su parte, el reino de Judá se rebeló contra la ocupación griega en lo que se conoce como la Guerra Macabea, obteniendo una gran victoria y su consecuente independencia. Crecidos por su victoria, los judíos en el año 128 a.C. destruyeron sistemáticamente la ciudad de Samaria y el templo samaritano a causa de su oposición a Jerusalén. Esta destrucción exacerbó el resentimiento samaritano. Con todo, siguieron usando el monte Gerizim sin el templo como su lugar de sacrificios. Y eso hasta el día de hoy y a la vista de todos. Muchos textos judíos apócrifos, entre ellos el libro de los jubileos, el testamento de los 12 patriarcas y el eclesiástico, así como el Midrash, expresan amargura y desprecio contra los samaritanos y contra el monte Gerizim, argumentando su pasado pagano. Esto fue lo que quisieron decirle al Señor Jesús, cuando en medio de un debate las autoridades judías lo acusaron a él de ser samaritano y por lo mismo de tener demonio. Por su parte, los samaritanos se burlaban de las prácticas y creencias religiosas judías, por ejemplo, por la expectativa de la luna nueva, y apoyaron siempre a los enemigos de los judíos. Entre el siglo V y el siglo II a.C., los samaritanos redactaron su propia versión del Pentateuco con muy pocas diferencias respecto de la versión judía. Las más notorias son solamente en aquellos pasajes que sirven para confirmar la adoración en el monte Gerizim. Hay variantes en cuanto a la cantidad de años en las genealogías. En el Decálogo está agregada la obligación de celebrar el culto en Gerizim, y en Deuteronomio 27:4, en vez de Ebal, el texto samaritano dice Gerizim.
A pesar de esto, no hay duda sobre la autenticidad del Pentateuco samaritano. Incluso muchos eruditos estiman que la lectura samaritana de Deuteronomio 27:4 es la correcta. Dos de las razones a favor del texto samaritano son que Esteban narró los acontecimientos con la cronología del Pentateuco samaritano, y así lo hacen otros apócrifos, y que siendo Ebal el monte de las maldiciones no podía ser escogido para erigírsele un altar. Muchos años después, cuando Herodes el Grande reinaba sobre Palestina, en honor a su esposa Mariam, que era samaritana, en el año 30 a.C. reedificó Samaria y la renombró como Sebastillé, que significa majestuosa. Luego, en la época del procurador romano Poconio, durante una fiesta de Pascua, unos judíos agredieron a un grupo de samaritanos por su mezcla biológica y religiosa. Los samaritanos en represalia se dirigieron al templo de Jerusalén, el cual ellos no reverenciaban, pues contaban con el suyo en Gerizim, y esparcieron huesos humanos en los pórticos. Esto fue considerado como una profanación tan grave por los judíos que la fiesta fue interrumpida, se elevó la enemistad y las hostilidades se volvieron implacables entre ambos grupos. Fue entonces que los judíos implementaron la medida de no dejar que los samaritanos pasasen del atrio de los gentiles. Luego, en el año 52 después de Cristo, unos galileos que viajaban a Jerusalén en ocasión de la Pascua, al pasar por Samaria fueron asesinados. En represalia, los celotes atacaron a los samaritanos. Este disturbio le costó el puesto al procurador romano Ventidio Cumano. Para el año 65 después de Cristo, los judíos de la rama más estricta, los seguidores de Shammai, formalizaron mediante regla escrita lo que había sido costumbre de antaño: la prohibición de relación personal e intercambio de cosas con los samaritanos, reforzando la actitud hostil judía contra los samaritanos. Y lo hicieron dentro de las leyes Nidá, que eran las regulaciones para la mujer menstruosa, pues decían que las mujeres samaritanas menstruaban desde su nacimiento, por lo que todo lo que tocaban era impuro. Así establecieron una actitud de perenne sospecha sobre la pureza ritual de los de Samaria. Tiempo después, sobre las ruinas del templo de Sembalat, a cambio de la ayuda samaritana en contra de la revuelta judía bajo Bar Kokhba en el año 132 después de Cristo, los romanos reconstruyeron el templo samaritano, aunque fue dedicado a Zeus. Este templo, tras un sinnúmero de adversidades y restricciones bizantinas, fue definitivamente destruido en el año 484 después de Cristo. Hoy los samaritanos siguen esperando al Mesías, al que llaman Taeb, basándose únicamente en Deuteronomio 18 del 15 al 19, por lo que no será de la casa de David, pero sí será tanto rey como profeta, y al no ser sacerdote estará subordinado a estos. Esta idea de subordinación del Mesías al clero no es solo samaritana, sino el reflejo del pensamiento general judío después del exilio. Sicar es el nombre sirio de Siquem. El apóstol Juan usó este nombre sirio quizá en alusión al carácter gentil de la población. Sicar queda a 5,5 kilómetros al noroeste de Samaria, entre los montes Ebal al norte y el monte Gerizim al sur. Según este versículo, Sicar o Siquem quedaba junto a la heredad de Jacob, el campo que él compró al padre de Siquem
tras su encuentro con Esaú y que luego dio a José. En Siquem, Abraham erigió el primero de los altares que construyó en Canaán. Jacob enterró todos los ídolos que había en su casa. En 2 ocasiones Josué hizo contraer a Israel firme compromiso de servir a Jehová. Ahí fue enterrado José y desde ahí se levantó Abimelec, hijo de Gedeón, como el primer rey sobre Israel. Siquem fue una ciudad de refugio. Fue considerada como representante de la tierra prometida y fue la primer capital del reino del norte de Israel. Tras la revuelta judía del año 68 después de Cristo, que fue suprimida con gran severidad por los romanos, Siquem, domicilio y residencia de la etnia samaritana desde Alejandro Magno, fue ocupada por los romanos y renombrada como Flavia Neápolis. Pero en el siglo VII la ciudad fue conquistada por los musulmanes, en 1099 por los cruzados y retomada por los musulmanes en 1242. Hoy se le conoce bajo el nombre árabe Nablus. Heredad que Jacob dio a José. Esta afirmación del apóstol Juan está basada en una combinación de la compra del terreno por Jacob y el entierro de José. Es en esta heredad donde está el pozo de Jacob. Pozo. En la tradición judía, el pozo es una frase que sintetiza los pozos de los patriarcas, incluido el manantial que Moisés abrió en la roca del desierto. Los 2 textos sobre pozo más comentados en la tradición rabínica son los del encuentro de Jacob con Rebeca y el de Moisés para dar de beber al pueblo. Se hace ver en el pozo una figura de la ley. Del pozo de la ley brota el agua viva de la sabiduría. De ahí la mención de los profetas del agua viva que había de salir de Jerusalén y del templo. De este modo, el pozo representa a todas las instituciones judías, la ley, el templo, la sinagoga y Jerusalén. Hoy, para nosotros los cristianos, el pozo es una representación de la profundidad de las riquezas y de la sabiduría de Dios en Cristo. En ambos se resumen todas las instituciones judaicas que son figura de la realidad cristiana que ahora gozamos. Ya que el pozo es un hueco que penetra la tierra, también pasa a ser un símbolo de todo lo que el hombre debe hacer para ir más allá de lo trivial. Es una imagen que nos impulsa a la búsqueda de satisfacer toda necesidad espiritual más allá de lo banal y simboliza aquella relación con Dios que no es superficial sino que va en profundidad. En otro sentido, un pozo o una fuente simbolizan también a la esposa, a la mujer amada, y una ramera es comparada con un abismo profundo y seco. Como esposa de Cristo, la Iglesia provee abundantemente por medio del poder del Espíritu Santo el agua de la predicación, de la regeneración, de la justificación, de la santificación y de la ministración de la gracia de Jesucristo mediante la imposición de manos. Provee además la administración de los sacramentos, el empleo de los dones del Espíritu y de las buenas obras para sanidad integral de todas las personas, creyentes o no. De igual modo, las agrupaciones apóstatas y las totalmente ajenas a Jesucristo son un abismo profundo de maldad y oscurantismo. El pozo de Jacob, ubicado al pie del monte Gerizim, cerca del camino que conduce a Jerusalén, es un símbolo de las tradiciones judías.
no hay indicación bíblica que este pozo haya sido cavado por Jacob. La única narración de Jacob con un pozo es la de su encuentro con Raquel en Harán. La identificación de este pozo con Jacob es por encontrarse dentro de su propiedad. La importancia del uso del nombre de Jacob se debe a que de él toma nombre toda la nación de Israel. Perfecto para hacer el contraste con Jesús, de quien toman nombre todas las naciones de la tierra. En el capítulo 1, versículo 51, el Señor Jesucristo aclara que Él es la escalera y el verdadero Jacob, que Él es el legítimo padre del verdadero Israel, del Israel de Dios. Y el manantial o pozo que había provisto a Jacob, el Señor Jesús lo sustituye con la inagotable fuente del Espíritu Santo. Cansado del camino. Esto expresa la realidad de la humanidad de Jesús. Sin embargo, el contexto del capítulo 4, versículo 38 habla de Jesús exponiendo a sus discípulos la necesidad de ellos de entrar en la extenuante labor de labranza y siembra comenzada por los profetas. Por esto, podemos también interpretar la fatiga de Jesús en términos de trabajo, de esfuerzo, de ahínco, así como de entusiasmo y de diligencia hasta la muerte en la búsqueda de frutos. Por tanto, la fatiga de Jesús es resultado de la siembra que está haciendo, del trabajo necesario para que se produzca el fruto. Por otro lado, el apóstol Juan apunta que el camino y la siembra se identifican. La obra de Jesús siempre se expresa en términos de marchar. Caminar, ir, viajar son características del ministerio de Jesús. Incluso su venida a la tierra está indicada como un haber sido enviado, y su muerte es expresada en términos de éxodo, de un ir hacia Dios. Por esto, la vida de un creyente es la de un extranjero y peregrino sobre la tierra. El desierto es el lugar de llamado a la iglesia para su purificación y preparación para la entrada a la tierra prometida, es decir, al reino de Dios. El que marcha en el desierto espiritual, que provoca mucha soledad respecto del mundo, se considera a sí mismo como un peregrino sobre la tierra. Se sentó en el pozo. Convenientemente, Jesús escogió la hora y el lugar oportunos para el encuentro con la samaritana. Samaria, Siquem, el pozo de Jacob y el monte Gerizim son parte de los lugares santos de los samaritanos, con un contenido religioso e histórico propicio para que su mensaje calara hondo en el pueblo de Samaria. Hay diferencias con el relato de Moisés al sentarse en un pozo en cuanto a motivo y propósito. Sin embargo, el hecho que Moisés se sentara en el pozo conforme al propósito de Dios implica su dependencia de Dios, tanto que pocos días después experimentó el encuentro con Dios en medio de la zarza ardiendo. Tras su sentarse en aquel pozo, Moisés encontró a Séfora, a quien defendió de los malos pastores. Bien sabida es la denuncia profética contra los malos pastores. Y el Señor Jesús rescató a la samaritana de sus malos pastores, pero superó a Moisés al rescatar también al resto del pueblo mediante la predicación del reino de Dios, constituyéndose la samaritana en símbolo de la iglesia. Siendo el pozo una figura de la fuente de la sabiduría, justicia, misericordia y verdad de Dios, entonces reconforta ver al Señor Jesús sentado en la fuente de Dios mismo. Y resulta decepcionante ver que los escribas y fariseos se sentaron sobre la cátedra de Moisés y no sobre el pozo de Dios.
Ahora se comprende por qué el Señor enseñaba con autoridad y no como los escribas y fariseos. ¿No ven esto los judíos mesiánicos de hoy? Su sentarse en el pozo indica la sustitución de las instituciones judías, la ley, el templo y la sinagoga, con su propia persona, ya que Él mismo es el pozo y de su plenitud tomamos todos. El profeta Ezequiel había dicho que debajo del futuro templo correría un río de aguas crecientes. Ahora el Señor Jesús es el templo mismo y es el portador y dador de las aguas del Espíritu, dando fin al templo de Jerusalén y al tipo de culto realizado en él. Pero su sentarse en el pozo también es a propósito de su calidad de esposo, buscando a su amada, al igual que Isaac, Jacob y Moisés, encontrando a su esposa en un pozo. Pero su amada no es la samaritana como tal, sino los salvos de aquella región, de aquel pueblo del cual ella es representante y por quien toda Samaria creyó. La hora sexta, es decir, al mediodía. En la tradición judía se comenta que cuando Moisés se sentó en el pozo de Madián era también como la hora sexta. Bajo el principio sustitutivo que prima en este evangelio, el apóstol Juan señala la semejanza entre ambos para dar a conocer el relevo de aquel. No es coincidente que sea la misma hora de su condena a muerte, sino que es una anticipación de esta. Por eso le era necesario pasar por Samaria, y es llamativo que finalizado su camino, se sentó. En las bodas de Canaán no había llegado su hora, pero aquí, de manera profética, su hora ha llegado para dar lugar a la adoración en espíritu y en verdad.